vídeo vamos a ver interpretación de gráficas, que aquí lo voy a hacer todo a base de ejemplos. No es complicado, pero conviene hacer muchos ejemplos y luego los ejercicios que tenéis. Entonces, me dan una gráfica, que una gráfica es algo como lo que tenéis aquí. Vale, pues un dibujo. Tenéis varias, os enseño varias, pero vamos a ir haciendo. Entonces vamos a ir haciendo varios ejemplos y me pueden hacer varias preguntas. Entonces esto en principio no hay teoría, es mirar el dibujo y pensar un poco, pero conviene fijarse en varias cosas antes. Que me las pueden preguntar o no, pero conviene aún así, aunque no me las pregunten, conviene fijarse. Primero, ¿qué representa la gráfica? Normalmente eso viene en el enunciado del libro, el enunciado del ejercicio. Aquí no está, pero aquí representa el peso y la altura de 5 personas, que son las 5 personas que vienen aquí dibujadas. O sea, eso venía en el enunciado que no le he puesto. ¿Qué más conviene fijarse? ¿Qué representa el eje de las X? Que normalmente también me lo ponen, pues en este caso el peso en kilos. ¿Vale? Normalmente van a ser magnitudes lo que me van a salir. Entonces viene la magnitud, peso y en qué lo mido en kilos. ¿Qué representa el eje de las Y? La altura de las personas en centímetros. Todo eso, repito, me lo pueden preguntar y aunque no me lo pregunten conviene que me fije para luego poder responder las preguntas que me hagan. ¿Cuál es la escala del eje de las X? Pues si os fijáis, cada 2 cuadritos son 10 kilos. Os podéis fijar en todos, en cualquiera, es decir, cada cuadrito son 5 kilos. ¿Cuál es la escala del eje de las Y? Pues lo mismo, si os fijáis, 2 cuadritos son 10 centímetros. Es decir, cada cuadrito van a ser 5 centímetros. Pues si me lo preguntan, imaginaos que me preguntan ¿cuál es la escala en el eje de las X? ¿O cuál es la graduación, que se puede preguntar de dos maneras en el eje de las X? Pues cada cuadrito son 5 kilos. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es la escala del eje de las Y? Pues cada cuadrito son 5 centímetros. ¿Qué representa el eje de las X? Pues el peso en kilos. ¿Qué representa el eje de las Y? La altura en centímetros. Todo eso me lo pueden preguntar en los ejercicios o en el examen. Me lo pueden preguntar de distintas maneras. ¿Qué representa el eje de ordenadas? Recuerdo que me lo podían preguntar así también. Pues el eje de ordenadas era el eje Y. Pues la altura en centímetros es lo que representa. También aquí en gráfica me lo pueden preguntar de otra manera. El eje de las X se llama variable independiente. Entonces me podrían preguntar ¿qué representa la variable independiente? Pues el peso en kilos. ¿O cuál es la escala de la variable independiente? Pues cada cuadrito 5 kilos. El eje de las Y, el eje de ordenadas, en gráficas también se llama variable dependiente. Repito, el eje de las X variable independiente, el eje de las Y variable dependiente. Entonces me podían preguntar ¿cuál es la escala de la variable dependiente? Pues cada cuadrito son 5 centímetros. Si os fijáis en este rayo de aquí y en este de aquí, que a veces saldrá, esto significa que lo que sucede por aquí no me interesa. Es decir, que el eje de las X empieza aquí en 40, porque por aquí no va a haber gráfica. Lo mismo sucede en el eje de las Y. El eje de las Y me interesa que empiece en 130, porque de 0 a 130 no me importa lo que pasa o no pasa nada. Claro, si dibujase el eje entero me quedaría gigantesco. Entonces, cuando pasa esto se dibuja así, como un rayo partiendo los ejes. Pueden salir o no pueden salir, pero hay que saber lo que significa esto de aquí. Más cosas que me pueden preguntar. En este ejercicio simplemente me preguntaban que identifique cada persona con el punto. Entonces ahí ya viene la parte de pensar de lo que es cada uno. Lo resolvemos al final, porque por ahora voy a hacer más preguntas. Me podían preguntar también... Bueno, primero vamos a identificar quién es cada persona para poder contestar el resto. Entonces, si os fijáis, ya que es peso y altura, pues tiene pinta de que Inés es la que menos mide de altura, entonces Inés va a ser el punto A, que es el que menos mide. De hecho, me podían preguntar, ¿cuánto mide Inés? Pues sabiendo que es este punto A,
¿Cuánto mide de altura? Pues os venís por aquí, 140 centímetros. También me podrían preguntar cuánto pesa Inés. Pues sabiendo que es el punto A, Inés, ¿cuánto pesa? Pues bajéis aquí, 55 kilos. Recuerdo importante que pone las unidades. No vale poner pesa 55. Son 55 kilos. Ni vale poner mide 140. Son 140 centímetros. ¿Qué más? El siguiente en altura parece que es Juan. Entonces Juan es el punto B. El siguiente en altura pues está entre Antonio y Susana, que más o menos parece que pesan lo mismo. Está claro que Manuel es el E, es el de más altura. Entre Antonio y Susana parecen que tienen la misma altura. Entonces podéis tener duda de cuál es el C y el D. Pues Antonio está un poco agachado, que se ve en el dibujo. Entonces Antonio es el punto D, Susana es el punto C. Ya sabiendo eso, pues casi puedo contestar cualquier pregunta que me hagan. Me podían preguntar, ¿quién es el que más pesa? Pues os fijáis en el dibujo, el que más pesa es el punto E, o sea, Manuel. Me podrían preguntar cuánto pesa. Pues Manuel pesa, pues lo miráis y bajáis, 75 kilos. Me podrían preguntar cuánto pesa Susana. Pues Susana, recordar que era el punto C. Entonces Susana pesa 60 kilos. Me podían preguntar quiénes son los que pesan lo mismo. Pues os fijáis, los que pesan lo mismo son el punto A y el punto B. Es decir, Inés era el punto A, Juan era el punto B. Me pueden preguntar cosas muy raras, pero repito, es mirar el dibujo, tener claro lo que representa el eje de las X, lo que representa el eje de las Y, tener claro la escala. Entonces, por ejemplo, imaginar que me preguntan ¿quién pesa más? ¿Juan o Antonio? Que son los dos que salen aquí en la izquierda. Pues Juan era el punto B, Antonio era el punto D, pues está claro que pesa más el D. Pero también me podrían preguntar cuánto más pesa. Pues eso lo podéis hacer de dos maneras. Juan pesa 55, Antonio pesa 65, pues hago la resta, pues 10 kilos más. O os podíais fijar en cuántos cuadritos hay de diferencia entre B y D en el eje horizontal. Pues hay 1 y 2 cuadritos. Como cada cuadrito eran 5 kilos, pues ¿cuánto pesa más? 10 kilos más. Imaginaos que me preguntan cuánto más mide Antonio que Juan. Pues ahora me fijaría en cuántos cuadritos lo separan en el eje vertical, que es la altura. Pues 3 cuadritos. Como cada cuadrito eran 5 centímetros, pues Antonio mide 15 centímetros más que Juan. Claro, podía hacer la cuenta de la resta. ¿Cuánto mide Juan? 155. ¿Cuánto mide Antonio? 170 y restar. 15 centímetros de diferencia, pero es mejor contar cuadritos. Vamos con otro ejemplo. Aquí hay dos ejemplos. Esta gráfica que representa la séptima etapa del Tour. Por cierto, una cosa importante, también me pueden preguntar. Vamos a ver dos tipos de gráficas, gráficas de puntos y de líneas. Yo creo que no hace falta que explique lo que es cada cosa, esta es una gráfica de puntos. Estas dos son gráficas de líneas. Aquí también salen puntos marcados, pero es una gráfica de líneas. Yo creo que está claro cuál es la diferencia, no hace falta que lo expliquemos. Gráfica de puntos, gráfica de líneas, gráfica de líneas. De hecho, aquí vienen dos gráficas de líneas. Entonces vamos con este ejemplo. Pues la gráfica que representa la séptima etapa del Tour, me pueden preguntar varias cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué representa cuál es la variable independiente? Pues el tiempo en horas. La variable independiente recuerdo que era el eje de las X. Me lo pueden preguntar así, o qué representa la variable independiente, el tiempo en horas. ¿Cuál es la escala de la variable dependiente? Claro, la variable dependiente era esta, el eje de las Y. Pues la escala es, cada cuadrito, si os fijáis, representa 5 km hora. Y ahora los cuadritos son 10 km hora, pues cada cuadrito 5 km hora. ¿Cuál es la variable dependiente? La velocidad, en kilómetros hora. Más cosas que me pueden preguntar, yo que sé, me pueden preguntar cuál era la velocidad
a las 2 horas de comenzar el tour, pues me voy aquí a las 2 horas y miro la correspondiente velocidad. La correspondiente velocidad son 30 kilómetros hora. ¿Cuál es la velocidad a las 3 horas y media de haber empezado? Pues busco las 3 horas y media, me voy a la gráfica y la velocidad a las 3 horas y media de haber empezado son 45 kilómetros hora. ¿Cuál ha sido la velocidad máxima en la etapa? Pues este punto de aquí, cuya velocidad son 60 kilómetros hora. ¿Cuál ha sido la velocidad mínima en la etapa? Pues este punto de aquí, justo al comienzo, que iban a velocidad cero, como es normal. Me pueden preguntar cosas más raras. ¿En qué momentos ha aumentado la velocidad? Pues la velocidad ha aumentado entre las 0 y las 1 hora, entre las 2 y las 3 horas y entre las 4 y las 5 horas, pues cuando la velocidad va hacia arriba. ¿En qué momentos ha disminuido la velocidad? Pues entre la 1 y las 2 horas, que la velocidad va hacia abajo, y entre las 3 y las 4, que la velocidad va hacia abajo. Claro, aquí es entre no sé qué y no sé qué, porque por ejemplo, a las 2 horas la velocidad ni aumenta ni disminuye, la velocidad son 30 kilómetros hora. A la hora y media de haber empezado, la velocidad son justo 45 kilómetros hora, ni aumenta ni disminuye. Disminuye entre la hora 1 y la hora 2. Pero justo a la hora y media de haber empezado hay una velocidad en concreto. Más cosas que se me pueden ocurrir aquí que me puedan preguntar. Yo que sé, me pueden preguntar en qué momento o en qué momentos la velocidad ha sido de 30 kilómetros hora. Pues me voy a 30 kilómetros hora y aquí, aquí van a 30 kilómetros hora. ¿En qué momento? Pues bajo hacia abajo, pues parece que está aquí, que esto debería de ser, no lo he dicho, pero el eje de las X está escalado, cada cuadrito es media hora, si os fijáis, pues esto 15 minutos más o menos. Entonces, ¿en qué momento o momentos van a 30 kilómetros hora? Pues a los 15 minutos de empezar, y aquí hay otro momento en que van a 30 kilómetros hora, y a las 2 horas de empezar. Y así me pueden preguntar miles de cosas. ¿Vale? Entonces es mirar el dibujo, tener claro lo que representa el eje de las X, lo que representa el eje de las Y, tener claro cuál es la escala para poder contestar. Por ejemplo, me podían preguntar ¿cuánto ha durado la etapa? Pues está claro que 5 horas. Aquí ha empezado la etapa, aquí ha acabado 5 horas. Vamos al ejemplo C, este de aquí. Me podían preguntar, ¿es una gráfica de puntos o de líneas? Pues de líneas. ¿Cuál es la variable independiente? Pues el tiempo en años. Variable independiente, eje de las X. ¿Cuál es la variable dependiente? El dinero en millones de euros. Entonces, cuidado que aquí estoy midiendo en millones de euros. ¿Cuál es la escala de la variable dependiente? O sea, ¿cuál es la escala en el eje de las Y? Pues cada cuadrito es 1.000.000 de euros. Recordad que este 1 no es 1, es 1.000.000 de euros. ¿Cuál es la escala en el eje de las X o en la variable independiente? O en las abscisas, me lo pueden preguntar de muchas maneras. Pues cada cuadrito representa un año. La gráfica entera son los gastos de la empresa Sol. Entonces, me pueden preguntar, ¿los gastos aumentan o disminuyen? Pues en este caso, como veis, siempre va hacia abajo, así que los gastos disminuyen. ¿Qué gastos tenían al comienzo de abrir la empresa? Pues os vais aquí al comienzo, tenían 6 millones de euros de gastos. ¿Qué gastos, o mejor dicho, en qué momento o momentos han gastado 4 millones de euros? Pues busquéis aquí 4 millones de euros y en el quinto año. Solo en el quinto año han tenido 4 millones de euros de gasto. ¿Qué gasto tuvieron en el octavo año? Pues buscáis el octavo año, os vais a la gráfica y tuvieron 2 millones de euros de gasto. Pocas preguntas más se me ocurren aquí, pero
iremos viendo ejemplos en las hojas que me pueden preguntar cosas muy extrañas. Siguiente ejemplo, este de aquí, que en este caso es una gráfica de puntos donde se representa en el eje de las X el precio y en el eje de las Y la velocidad de estos cuatro vehículos. Si os fijáis, aquí ni siquiera tengo escala, o sea, aquí no me podrían preguntar la escala. Aquí en este ejercicio lo único que me preguntaban es que identifique cada vehículo con el punto. Pues pensarlo a ver, pero yo creo que está bastante claro que este, que es el más rápido, pues es el más rápido, el M. ¿Qué más cosas así que se vea claro? Pues por velocidad tengo duda de estos dos, porque más o menos tengo aquí dos que la velocidad es la misma, pero claro, podéis pensar que este es el más caro de todos y decir que es el P, pero no. Este está claro que es el de más velocidad, el M. El más caro yo diría que es este, el camión, cuya velocidad es pequeñita, pero cuesta bastante más que el deportivo. Entonces, este es el P. Este, que es el otro que se ve que tiene menor velocidad, pues claro, pues por eliminación el Q. Y además el más baratito, porque es el más pequeñito. Y este ya por eliminación debe ser el N. Aquí poco más me pueden preguntar. Me podrían preguntar, ¿cuál es el más veloz? Pues el M, el punto M, o sea, el coche 2. ¿Cuál es el más barato? Pues el punto Q, o sea, el coche 3. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, aquí sí que he puesto el enunciado. La siguiente gráfica representa la velocidad en kilómetros hora de un vagón de una montaña rusa en función del tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Pues preguntas que podía hacer. ¿Qué velocidad lleva el vagón a los 20 segundos? Pues busco 20 segundos y lleva una velocidad de 60 kilómetros hora. ¿Cuál es la velocidad máxima? Pues este punto. Velocidad máxima 100 kilómetros hora. ¿Qué más me podían preguntar? ¿Cuánto dura una vuelta? Pues una vuelta dura 60 segundos. ¿Cuál es la escala de la variable dependiente? Pues la variable dependiente es esta, el eje de las Y, pues la escala es cada cuadrito son 10 kilómetros hora. ¿Cuál es la variable independiente? Esta, o sea, el tiempo en segundos. Una cosa es la escala, otra cosa es qué es la variable independiente. ¿Cuál es la escala de la variable independiente? Pues cada dos cuadritos, si os fijáis, son 10 segundos, pues cada cuadrito 5 segundos. Todo eso bien escrito, pues la escala sería cada cuadrito representa 5 segundos. No cada cuadrito representa 5, sino cada cuadrito representa 5 segundos. Y la variable independiente, ¿qué representa la variable independiente? Pues el tiempo en segundos. Aquí me podían preguntar muchas más cosas. ¿Cuándo crece? ¿Cuándo decrece? Por ejemplo, ¿en qué momentos lleva una velocidad de 60 kilómetros hora? Pues buscáis 60 kilómetros hora y vais mirando en qué momentos. Pues aquí, a los 20 segundos. Aquí, a los 37 y medio, porque está entre 35 y 40, pues no me complico, 37 y medio. Y aquí, a los 45 segundos. No se me ocurre mucho más que preguntar, ¿vale? Ya iremos viendo los ejercicios. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Uno con dos gráficas. La siguiente gráfica representa la evolución de la posición de dos corredores, A y B, a lo largo de una carrera. En rojo tenemos el A, en negro tenemos el B. El eje de las X es el tiempo en segundos que dura la carrera. Si os fijáis, aquí es un poco más complicado, pero cada cuadrito es un segundo. Podéis fijar aquí, por ejemplo, o de aquí a aquí que hay 8 cuadritos, o de aquí a aquí hay 10. En el eje de las Y, la variable dependiente es la distancia recorrida en metros. Y, por ejemplo, si os fijáis aquí, cada 3 cuadritos son 150 metros. Entonces, perdón, 150 metros, no 50 metros. De aquí a aquí hay 50 metros. Entonces, cada cuadrito sería 50 partido de 3, lo que dé aproximado. Aquí me podían preguntar quién va ganando a los 10 segundos de empezar. Pues os vais a los 10 segundos y va ganando el rojo, o sea, el A. Aquí preguntaban, por ejemplo,
que uno de los corredores se cae en la carrera. ¿Quién? Pues mirar el dibujo a ver si descubrís quién es el que se cae. El que se cae es el A, que se cae justo aquí. Aquí no está ni avanzando, no avanza, pues es donde se ha caído. ¿Quién gana la carrera? Pues gana la carrera el A, pese a que se ha caído, llega un poquito antes que el B a la meta. Eso hay que fijarse aquí en el tiempo. ¿Qué distancia han recorrido? 200 metros. Como veis, la carrera se acaba a los 200 metros. ¿Quién iba ganando a los 20 segundos de empezar? Pues a los 20 segundos iba ganando el B, el negro. Pues esto es interpretación de gráficas. Puede parecer complicado de primeras, pero es mirar los dibujos y pensar un poco. Tenéis montones de ejercicios en las hojas, en la ficha de ejercicios, y los siguientes vídeos poco a poco los voy a ir resolviendo. Voy a ir respondiendo las preguntas que me hacen y de vez en cuando haremos alguna más para practicar y también las contestaremos.